Hola, bienvenidos. Hoy tenemos un tema de química general. ¿Cómo se ubican los elementos químicos en la tabla periódica? Utilizando la distribución electrónica. Y tendremos algunos ejemplos. Bienvenidos. Para esto vamos a utilizar la configuración de la tabla periódica ampliada con los datos actuales a 2025. Aquí la tenemos, que es una tabla de 32 columnas y 7 filas, que son los 7 periodos. Con esta tabla periódica y la distribución electrónica con el método outbound, en la cual tenemos aquí una disposición de filas, que son los periodos de la tabla periódica. Recuerda que los periodos de la tabla periódica son las capas de electrones o niveles de energía. Estas son las capas electrónicas, el número de capas electrónicas que envuelven los núcleos de los átomos. Y esos niveles de energía tienen subniveles de energía que se llaman orbitales. Primer nivel tiene el subnivel orbital S, 1S. El segundo nivel tiene dos orbitales, 2S y 2P. Y el número que tenemos allí es el máximo número de electrones que aguanta cada subnivel o cada orbital. A partir del número 3 vemos que ya hay 3 orbitales S4, subniveles en orbitales SP, D y F. Entonces, utilizamos esta distribución electrónica outbound que empieza en el orden de llenado de los electrones a medida que van apareciendo más átomos de químicos en la tabla periódica. Entonces se van llenando de esta manera: 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, de 4s2 a 3d10, de 3d10 a 4p6, de 4p6 a 5s2, de 5s2 a 3d10, de 3d10 a 5p6, de 5p6 a 6s2, de 6s2 a 4f14, de 4f14 a 5d10, a 6p6, y de 6p6 a 6s2, y de 6s2 a 4f14. Estos dos cajones que aparecen aquí todavía no se llenan, se llenarán en la medida que aparezcan nuevos elementos químicos en la tabla periódica. Pero con este orden es que se van completando los elementos químicos en la tabla periódica a medida que aumentan alrededor de los núcleos atómicos el número de electrones, y así se van acomodando. Bueno, tenemos entonces aquí nuestra configuración de la tabla periódica ampliada. Las dos primeras columnas, esos elementos químicos tienen una distribución electrónica que siempre va a terminar en orbitales S. Los elementos al extremo derecho, que son los elementos que están en la zona P, es decir, todos esos columnas, esos grupos de elementos químicos
es porque esos elementos químicos tienen una distribución electrónica que termina en orbitales p. Ahora vamos aquí. En el medio de esta tabla periódica tenemos el muro de los metales de transición, que son 10 columnas. Recordemos que los orbitales tienen hasta, o pueden llenarse con 10 electrones. Entonces, por eso tenemos 10 grupos de elementos químicos, que son los grupos de los metales de transición. Ahora, a partir del lantano, en el periodo 6, aparecen 15 elementos químicos, que son el lantano y 14 más. ¿Por qué aparece el lantano y estos 14 más? Porque estos hacen parte de estos 14 columnas hacen parte de los elementos químicos denominados como la serie de los lantánidos, que esos los tenemos allí. Y a partir del actinio y 14 más, tenemos la serie de los elementos químicos llamados actínidos, que tienen configuración electrónica que termina en 5F, del 1 hasta el 14. Bueno, aquí tenemos nuestra configuración, método Aufbau, de cómo se llenan los electrones alrededor del núcleo en cada uno de los niveles de energía y en cada uno de los subniveles u orbitales. Y empezamos en el primer periodo, en el subnivel u orbital S. El elemento químico que solamente tiene un electrón, pues se va a acomodar en el periodo 1, orbital S, un electrón. Por eso dice su configuración electrónica 1s1 y corresponde al hidrógeno. Ahora, seguimos aquí, vamos a ir llenando otro elemento químico que tenga más electrones y que está justo en el primer periodo, que tiene 2 electrones. Es un caso especial. Porque al completar en el primer nivel 2 electrones, aquí tenemos la configuración electrónica, debería estar aquí, en esta columna, pero no. Está aquí, es un caso especial y va a estar en la última columna de la tabla periódica, porque él ya no va a admitir más electrones y no va a haber ninguna combinación química con ninguno de los otros elementos químicos de la tabla periódica. Este caso especial es el caso del helio, que va a estar en la columna última de la tabla periódica por convención. Ahora, del primer periodo orbital S2 vamos a continuar el llenado hasta el segundo periodo orbital es S, hasta con 2 electrones, y luego pasamos al orbital 2p, que se va a llenar hasta 6 electrones. Y aquí tenemos la configuración electrónica de estos 6 columnas de la tabla periódica. Esta columna 13
que está aquí, que estoy señalando, empiezan en el boro, empezarán en el 2p1, el carbono será 2p2, el nitrógeno 2p3, el oxígeno 2p4, el flúor 2p5 y el neón 2p6. Y esos son que están empezando. Esas columnas, vemos allí van a estar los elementos químicos cuya configuración electrónica termina en P. Veamos ahora el siguiente ejemplo que empieza en 1s2. Vamos a llenar el siguiente periodo, 2s2 a 2p6. Ahora pasamos a 3s2, pasamos a 3p6 y pasaremos a 4s2 y ahora nos devolveremos al nivel 3d10. Mira, aquí ha habido en el tercer periodo, pasamos de P6, fuimos al cuarto periodo S y aquí nos devolvemos a empezar el llenado de el orbital D, que puede alojar hasta 10 electrones. Por eso estas 10 filas que hay aquí, estas 10 filas que son los metales de transición. Todos los metales de transición, estas columnas de los metales de transición, es porque su configuración electrónica termina en orbitales D, desde el 1 hasta el 10. Y es curioso, porque aquí en esta columna que empieza el cobre, empiezan los de 1, luego el zinc, los de 2, y luego acá se devuelve, mira, nos vamos a volver aquí, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, de 9, se va a ir llenando. Entonces, allí tenemos, y como es todos esos 10 elementos químicos que están encabezando las 10 columnas, pues tienen orbitales D, desde el 1 hasta completar el 10. Entonces su distribución electrónica va a ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y en el D empezaremos desde el 1 hasta llegar al 10 y se llena el orbital 10, se llena y ahí terminamos con los metales de transición. Como estamos en este periodo 4 o nivel electrónico o cuarta capa electrónica, entonces es la cuarta fila de la tabla periódica y aquí es donde aparecen las 10 columnas de los metales de transición, que serán siempre los metales de transición, elementos químicos cuya configuración electrónica termina en D10. Desde el D1 hasta el D10. Entonces, veamos aquí esa distribución electrónica que va desde el 4s hasta el 3d10. Y tenemos aquí el caso especial del cromo. ¿Por qué es especial? Pues veamos su distribución electrónica, que empieza en el 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 y pasaría a 3d10. Pero veamos el último dato, ¿cuál es? El cromo, para que nos dé ese número de electrones. En sus dos últimos datos de la configuración electrónica nos da 6. Pero mira,
cómo es los dos últimos datos del cromo. Los dos últimos datos del cromo son la configuración electrónica es 4S1, o sea que aquí en 4S hay 1, y en D10, en 3D hay hasta 5 electrones, para sumar 6 electrones en sus dos últimos orbitales. Ahora veamos el caso para el cobre. El cobre siempre es especial, este metal. Mira que su configuración electrónica deberá terminar en 4S y 3D10. Veamos cómo terminó la configuración electrónica para el cobre. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6 y sus dos últimos datos 4S1, 3D10. Esto es lo especial que tiene el cobre y por eso en algunas tablas periódicas te va a aparecer como que el cobre está en el grupo 1, número romano B de la tabla periódica. Continuemos. Ahora vamos a ver algo muy especial en la tabla periódica en el orden de llenado, como debe ser la configuración outbound. Llegamos a 5S2, de 5S2 pasamos a 4D10, de 4D10 a 5P6, de 5P6 a 5S2, de 5S2 vamos a llegar a 4F14. ¿Qué es lo que sucede cuando llegamos al orbital 4F14? El orbital 4F puede alojar hasta 10, hasta 14 electrones. Entonces, ten en cuenta que entonces se van a formar 14 grupos. Mira, se van a formar aquí en la casilla que tiene el lantano 14 grupos de elementos químicos más el grupo, más el lantano. Entonces aquí vamos a tener una serie de 15 elementos químicos que se llaman la serie de los elementos lantáneos. Y su configuración electrónica es la que tenemos aquí, va a terminar. Sus tres últimos datos van a ser 6S2, 5D y 4F desde el 1 hasta el 14. Para el lantano, la terminación será 6,2, 5D1, 4F14. Y esa es la del lantano. Pero la de los otros 14, de esta serie de los lantánidos, aquí la tenemos. Sería que irían terminando cada uno de ellos en su orden de aparición. Al ladito del lantano aparecería entonces una terminación electrónica en 4F14, 4F3, 4F4, 4F5, 4F6, 4F7, 4, así hasta llenar el 4F14. Por eso tenemos aquí 15 elementos químicos de la serie de los lantáneos. Para el caso de los actínidos, aquí tenemos la distribución electrónica. ¿Cómo va a empezar? Pues empecemos. Vamos llenando la distribución electrónica en el orden de outbound sugerido. Y vemos aquí. ¿Sí?
Vemos aquí, se llena. El último dato que vamos a tener, entonces va a ser el 6 desde 7S2, se va a pasar a llenar desde el orbital del periodo 7, 7S2, vamos a devolvernos a llenar en el periodo 5, el orbital 5F, y allí se van a alojar hasta 14 elementos químicos porque el orbital F puede alojar hasta 14 electrones. Entonces veamos aquí la distribución electrónica para el actinio. Sus últimos datos van a ser 7S2, 6D1, 5F14. Pero para los otros, pues va a ser esta distribución electrónica que se pinta aquí, ¿sí? Desde 7S2, 6D10, 5F3, 5F4, 5F5, 5F6, 5F7, 8, 9, así hasta 14, para que tengamos aquí la serie de los 15 elementos de los actinios. Bueno, espero que esta explicación te haya servido y que practiques para ubicar con la distribución electrónica elementos químicos en la tabla periódica. Hasta la próxima.